Hola y bienvenidos a Teníamos Razón. Este es el podcast donde el tiempo nos da la razón. Celebramos a las estrellas de la historia que, aunque en su momento fueron vistos como los locos del pueblo, resultaron ser los visionarios que nos guiaron hacia tiempos mejores. Hoy nos adentraremos en la fascinante vida de una mujer cuya pasión y dedicación han transformado nuestro entendimiento sobre el mundo natural, Jane Goodall. Esta primatóloga, etóloga y antropóloga ha dedicado su vida a estudiar a los chimpancés en su hábitat natural, y su trabajo no solo ha cambiado la forma en que vemos a estos seres, sino que también ha influido en la conservación de la fauna en todo el planeta. En 1960, una joven Jane, con su cabello rubio despeinado y una mirada brillante llena de curiosidad, se aventuraba en las selvas de Gombe, en Tanzania. A sus 26 años, Jane era una pionera, enfrentándose a un mundo dominado por hombres en la ciencia. Con un espíritu indomable, se adentraba en un entorno hostil, rodeada de chimpancés en su hábitat, armada solo con un cuaderno y un lápiz. Su motivación era simple pero poderosa: comprender a estos seres que compartían un extraordinario porcentaje de nuestro ADN. A medida que se sumergía en la vida de los chimpancés, observó comportamientos que desafiaban la percepción tradicional de la especie. No solo construían herramientas, sino que también mostraban empatía, alegría y tristeza. Jane se convirtió en la voz de estos primates, revelando su complejidad emocional y social. Mientras sus descubrimientos desataban un torrente de interés en la comunidad científica, muchos se resistían a aceptar que los chimpancés podían ser más que simples animales. Eran seres con vidas ricas y llenas de matices. Pero no solo su trabajo en el campo fue revolucionario. Jane también se convirtió en una defensora incansable de la conservación. A medida que sus observaciones revelaban la conexión intrínseca entre los humanos y los chimpancés, se dio cuenta de que la supervivencia de ambos estaba entrelazada. La deforestación y la caza furtiva amenazaban no solo a los chimpancés, sino también al equilibrio del ecosistema. Era un desafío monumental, pero su determinación nunca flaqueó. Hoy, nos adentraremos en los hitos de su vida, sus descubrimientos y el impacto duradero de su trabajo. Cómo una mujer con una idea revolucionaria logró cambiar no solo la ciencia, sino también la percepción de la naturaleza misma. Acompáñenme en este viaje a través de la vida de Jane Goodall, una verdadera visionaria cuyo legado perdura en la lucha por la conservación y el entendimiento del mundo que nos rodea. Para entender el impacto monumental de Jane Goodall, primero debemos conocer a la mujer detrás del nombre. Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia modesta. Desde pequeña, Jane mostró un amor profundo por los animales y la naturaleza. Su curiosidad innata la llevó a explorar el mundo que la rodeaba con una intensidad que pocos niños poseen. Su primera aventura científica, según se cuenta, fue cuando pasó horas escondida en el gallinero de su casa para ver cómo ponían los huevos las gallinas. Pero en la Inglaterra de mediados del siglo XX, los sueños de una joven mujer que deseaba estudiar a los animales salvajes eran poco más que fantasías. Las expectativas sociales eran claras: casarse, tener hijos y cuidar del hogar. La ciencia, y más aún la exploración, eran terrenos reservados para los hombres. Jane, sin embargo, no se dejó disuadir. Inspirada por las historias de Tarzán y el Dr. Dolittle, soñaba con viajar a África y vivir entre los animales, observándolos en su hábitat natural. El camino hacia África no fue fácil. Jane no tenía un título universitario, ni recursos económicos, ni conexiones que le abrieran puertas en el ámbito científico. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. A los 23 años, dejó Londres y viajó a Kenia, donde comenzó a trabajar como secretaria para el antropólogo Louis Leakey, un hombre que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Leakey estaba buscando a alguien que pudiera observar a los chimpancés en la naturaleza y proporcionar nuevas perspectivas sobre el comportamiento de los homínidos. Contra todo pronóstico, eligió a Jane. Era una decisión arriesgada. Jane no tenía formación científica formal, pero Leakey vio en ella algo más valioso: una pasión insaciable por los animales y una capacidad de observación que resultaría ser su mayor activo. En 1960, Jane llegó al Parque Nacional de Gombe Stream en Tanzania. Sin ningún entrenamiento en técnicas de observación científica, Jane se sumergió en la jungla con un cuaderno y unos binoculares. Al principio, los chimpancés, animales extremadamente desconfiados,
huían de su presencia. Durante meses, Jane tuvo que contentarse con observaciones fugaces y distantes. Fue un período solitario y frustrante, pero Jane nunca se rindió. Sabía que, con paciencia, ganaría la confianza de los chimpancés. Finalmente, después de muchos meses, un chimpancé que ella llamó David Greybeard, el primero en confiar en ella, cambió todo. Fue este chimpancé quien, sin saberlo, ayudó a Jane a hacer un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la antropología y la primatología. Los chimpancés no solo usaban herramientas, sino que también las fabricaban. Hasta ese momento, la fabricación de herramientas se consideraba una característica exclusivamente humana. Pero Jane observó cómo David Greybeard y otros chimpancés tomaban ramas, les quitaban las hojas y las usaban para extraer termitas de los montículos. Este hallazgo llevó a Louis Leakey a escribir la famosa frase: «Ahora debemos redefinir al hombre, redefinir la herramienta, o aceptar que los chimpancés son humanos». El viaje de Jane Goodall no solo transformó la ciencia, sino que también la llevó a ser una voz potente en la defensa de la conservación. Mientras sus estudios en Gombe continuaban revelando la complejidad de los chimpancés, Jane comenzó a entender que su misión iba más allá de la simple observación. Cada día en la selva era un recordatorio de la fragilidad del ecosistema que la rodeaba. Los chimpancés, con sus comportamientos intrincados y su capacidad para sentir, eran un reflejo de nosotros mismos, y su supervivencia dependía, en gran medida, de las decisiones humanas. A medida que los años pasaban, Jane se dio cuenta de que el conocimiento por sí solo no era suficiente. Así, comenzó a utilizar su plataforma para educar al público sobre la importancia de la conservación. Sus charlas y conferencias, inicialmente dirigidas a científicos, se expandieron a audiencias más amplias, incluyendo a jóvenes y comunidades locales. Jane entendía que era fundamental involucrar a las nuevas generaciones en la protección de la naturaleza, creando el movimiento Roots and Shoots, que alentaba a los jóvenes a tomar acción en sus propias comunidades. En este contexto, su trabajo no solo se enfocaba en los chimpancés, sino que también abarcaba la protección de hábitats y la lucha contra el tráfico de especies. Las historias que compartía no eran solo sobre los primates, sino sobre la interconexión de todas las formas de vida en el planeta. Cada encuentro con los chimpancés se convirtió en una lección sobre la cooperación, la solidaridad y la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno. Mientras tanto, el mundo enfrentaba desafíos ambientalmente devastadores. Los informes sobre la deforestación, el cambio climático y la extinción de especies comenzaron a inundar los medios. Jane, lejos de desalentarse, se convirtió en una abanderada en la lucha contra estos problemas, haciendo eco de sus experiencias en Gombe y de lo que había aprendido de los chimpancés. Ella sabía que la historia de los chimpancés era, en esencia, la historia de todos nosotros. A lo largo de su vida, Jane Goodall demostró que la curiosidad y la empatía pueden ser fuerzas poderosas para generar cambio. No se limitó a observar a los chimpancés, se comprometió a ser su protectora, a hablar en su nombre y a inspirar a otros a hacer lo mismo. Su legado perdura hoy, no solo en las páginas de la ciencia, sino en cada esfuerzo colectivo que busca preservar la biodiversidad y educar a futuras generaciones sobre la importancia de la conservación. El camino que Jane Goodall eligió no fue fácil, pero su determinación marcó la pauta para un movimiento global en la conservación. Mientras los desafíos ambientales se tornaban más evidentes, la voz de Jane resonaba con un mensaje claro y poderoso: la interconexión de todas las formas de vida. No se trataba solo de salvar a los chimpancés, era una lucha por la salud del planeta en su totalidad. En cada charla que ofrecía, Jane compartía no solo sus descubrimientos, sino también historias emocionales que capturaban la atención del público. Relatos de chimpancés que sufrían por la pérdida de su hábitat, o de grupos que mostraban comportamientos que reflejaban emociones humanas, hacían que la audiencia se cuestionara su propia relación con la naturaleza. Se volvió una narradora no solo de hechos científicos, sino de la realidad compartida entre humanos y animales. Sus palabras eran un llamado a la acción, un recordatorio de que cada individuo tiene un papel en la preservación del mundo natural. El impacto de su trabajo se amplió aún más cuando decidió crear la Jane Goodall Institute. Esta organización se enfocó en la investigación, la educación y la conservación, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro del movimiento ambiental. A través de proyectos en diversas partes del mundo, el instituto buscó involucrar a las comunidades locales en la protección de su entorno,
empoderándolos para que se convirtieran en defensores de su propia biodiversidad. En estos esfuerzos, Jane también se dio cuenta de la importancia de la ciencia ciudadana. Animó a las personas de todas las edades a participar en la recopilación de datos sobre la vida silvestre, involucrándolas en la investigación y creando un sentido de pertenencia hacia la naturaleza. Este enfoque no solo ayudó a reunir información valiosa, sino que también cultivó una conciencia global sobre la necesidad de proteger a los chimpancés y su hábitat. A medida que avanzaba el siglo XXI, Jane continuó su labor incansable, viajando por todo el mundo, compartiendo su mensaje y conectando con líderes de diversas disciplinas. En conferencias y foros internacionales, su voz se volvió un símbolo de esperanza y resistencia. Sabía que los desafíos eran monumentales, pero también comprendía que el cambio era posible cuando las personas se unían en un esfuerzo común por la conservación. La vida de Jane Goodall nos invita a cuestionar nuestra propia relación con la naturaleza y a reconocer que nuestras acciones tienen un impacto real en el mundo que nos rodea. Su legado nos recuerda que cada pequeño gesto cuenta en la lucha por la protección del medio ambiente. Con su ejemplo, nos impulsa a ser más conscientes y a actuar en defensa de nuestro planeta, porque al final del día, todos compartimos este hogar, y su bienestar depende de todos nosotros. A medida que continuamos explorando su historia, queda claro que el viaje de Jane es un testimonio de cómo una vida dedicada a la curiosidad y la compasión puede dejar una huella imborrable en la humanidad. A lo largo de su carrera, Jane Goodall ha enfrentado varias controversias, siendo una de las más destacadas la crítica que recibió por parte de algunos sectores de la comunidad científica, debido a su enfoque no convencional en la investigación de chimpancés. Uno de los puntos de mayor debate fue su decisión de dar nombres a los chimpancés en lugar de numerarlos, como era la práctica estándar en la ciencia para evitar cualquier tipo de antropomorfismo. Este enfoque fue considerado poco científico y demasiado sentimental por algunos de sus colegas, quienes argumentaban que ello comprometía la objetividad de sus observaciones. Sin embargo, Jane defendió su metodología, argumentando que reconocer la individualidad de los chimpancés era esencial para comprender mejor su comportamiento y establecer vínculos más profundos que permitieran observar aspectos de su vida social que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos. Otra controversia significativa ocurrió en 2013, cuando Jane Goodall publicó el libro Seeds of Hope, en el que fue acusada de plagio. Varios pasajes del libro se descubrieron como copias directas de otros textos y artículos, sin la debida atribución a los autores originales. Este incidente manchó temporalmente la reputación de Goodall, ya que el público y los medios de comunicación pusieron en tela de juicio su integridad académica. Jane y su equipo respondieron rápidamente, atribuyendo el error a la falta de atención en el proceso de redacción y edición, y se comprometieron a corregir las fallas en futuras ediciones del libro. A pesar de este tropiezo, su legado en la conservación y la investigación primatológica ha continuado siendo de gran influencia, y el incidente se ha visto como un revés menor en una carrera extraordinaria. Hoy, Jane Goodall es una figura legendaria. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos, incluyendo ser nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas. Pero quizás su legado más importante es el cambio fundamental que ha impulsado en nuestra forma de ver a los animales y nuestro lugar en el mundo. Jane nos ha enseñado que los chimpancés, y por extensión todos los animales, no son tan diferentes de nosotros. Tienen personalidades, emociones y una compleja vida social. A través de sus décadas de trabajo, Jane Goodall ha inspirado a generaciones de científicos, conservacionistas y ciudadanos del mundo. Su historia es un testimonio de lo que puede lograrse con pasión, determinación y un profundo respeto por la vida en todas sus formas. La vida de Jane Goodall no solo es un ejemplo de superación y dedicación científica, sino también una lección sobre la importancia de la empatía y la compasión. En un mundo donde los desafíos medioambientales son cada vez más urgentes, la visión de Jane sigue siendo una luz que nos guía. Nos recuerda que la conservación no es solo una cuestión de proteger especies individuales, sino de preservar la intrincada red de vida de la que todos dependemos. Y aunque Jane Goodall continúa su labor incansable, viajando por el mundo para dar charlas, escribir libros y promover la conservación, su mensaje es claro. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No importa cuán pequeño creamos que es nuestro aporte, juntos podemos marcar la diferencia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que la historia de Jane Goodall les haya inspirado tanto como a nosotros,
Recuerden, la verdadera sabiduría está en aprender a convivir en armonía con el mundo natural que nos rodea. Hasta la próxima. Has escuchado un podcast producido por Voice Power.